¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos a otro video más de sus actualizaciones de series turcas y actores turcos favoritos. Y es que Afra Sarayoglu por fin se pronuncia tras los rumores de un posible nuevo romance. Bersarat está embarazada, Ali Oner se une a una nueva producción y Esref Ruya lo vuelve a hacer. Yasemin Kayalem preocupa a todos en pleno rodaje. Todo esto y más aquí, así que quédate hasta el final. Y bueno, Afra Sarayoglu y supuestamente Can Buruk en un nuevo romance. Yo le estaba comentando en el video anterior que Okan se pronunció al respecto sobre esta su posible relación y ahora fue Afra Sarayoglu que alzó la voz y dijo, hey, tienen que parar. Así que les cuento todo lo que está pasando. Atención amantes del chisme turco. Esta semana las redes se explotaron con un rumor que nadie vio venir. Afra Sarayoglu y el técnico Okan Buruk están saliendo. Las respuestas en la romántica y el detalle de que empezaron a seguirse en redes bastaron para que los rumores se desataran como pólvora. Pero tranquilos, que Afra no tardó nada en reaccionar y lo hizo con toda la actitud. Ante los micrófonos la actriz fue clarísima, ni sabía de esto, ustedes inventan lo que quieren, dijo, apagando el fuego antes de que se volviera incendio. Pero vamos a recapitular. Hace unos meses Okan Buruk, que recordemos se separó de su esposa Nihan Akkush tras 17 años de matrimonio. Fue vinculado sentimentalmente con Afra justo después de que ella terminara su relación con Merra Masandemir. Según los rumores, se habría visto en una cena de Galatapor y después de eso comenzaron a seguirse mutuamente en redes. Y ya sabemos cómo es el internet. Un follow, una cena y ya están casados con hijos en la mente de medio mundo. Pero aquí viene el giro. Resulta que la cena no fue tan íntima como algunos imaginaron. El productor de la serie de Afra, Ogurgu Benatan, es amigo cercano de Okan, así que sí estaban en la misma mesa, pero por un amigo en común, no por amor. Y no solo Afra lo negó todo. Fuentes cercanas de Okan también aseguran que él está sorprendido con el chisme y hasta se rió cuando lo escuchó. Es imposible, me hace reír, habría dicho a sus allegados. Conclusión. Una vez más las redes se lanzan con todo por una foto y la realidad termina siendo mucho más aburrida, o al menos mucho menos romántica. ¿Qué opinas tú? ¿Simplemente coincidencia o hay algo que aún no nos cuentan? Te leo en los comentarios. Y por otro lado, Beren Saab estará embarazada. Por fin hablaron sobre esos rumores que llevan años circulando y parece que el bebé es eterno, nunca va a salir porque nunca vemos la pancita ni nada al respecto. Pero lo dejo con más información de esta noticia. Paren todo, Beren Saab y Kenan Doğulu reaparecieron juntos en un elegante evento artístico en Estambul. Y sí, lucían espectaculares, pero lo que realmente llamó la atención no fue su look, sino que por primera vez rompieron el silencio sobre los rumores que llevan años persiguiéndolos. ¿Viene un bebé en camino? Spoiler alert. No hay bebé. Cuando los periodistas lanzaron la clásica pregunta, Beren, ¿estás embarazada?, ella respondió con una sonrisa y toda la calma del mundo, estos rumores llevan años saliendo, pero si no los escuchan de nosotros, no lo crean. Con su estilo elegante y sereno, la actriz dejó claro que la noticia no tiene ni pies ni cabeza, pero eso sí lo hizo sin perder el encanto que la caracteriza. Ahora el que sí habló más picante fue Kenan Doğulu, tomó el micrófono y soltó la bomba. Nosotros nos reímos, claro, pero cuando mi abuela, mi tía, mis primos y hasta los sobrinos empiezan a felicitarnos por un bebé que no existe, ahí ya uno se molesta. Y no lo culpo, según él, esta no es la primera vez que pasa, ya fueron 3 y 5 veces, ya basta. El cantante pidió que, por favor, la gente no crea nada hasta que salga de su boca o de la de Beren, porque si no, cada 2 meses tienen que estar desmintiendo un embarazo que ni ha empezado. Así que ya lo sabes, hasta que no veamos una pancita confirmada por ellos mismos, todo es chisme. Y cuéntame qué opinas, ¿se exageran los medios o ya nos tienen con el radar de bebés en modo obsesivo? Te leo en los comentarios. Y Surgun cambia de serie, Ali Oner se une a una nueva producción sorpresa. Este actor me encanta muchísimo, así que quería compartirle esta noticia y lo dejo con todos los detalles. Si eres fan de Kuruluş Osman, seguro recuerdas el enigmático Surgun, interpretado por el carismático Ali Oner, pues prepárate porque el actor ya tiene nuevo destino en la pantalla chica y es una bomba. Después de su paso por la épica serie protagonizada por Burak Özçivit, Ali Oner da un giro total y se suma al elenco de la exitosa serie de Star TV, Sahip Siler.
Sí, esa misma que ya tiene a medio Turquía enganchado. Según informa el periodista Birsen Altuntaş, al interpretará a Firat, un personaje que promete mover las piezas dentro de la trama y que tendrá una conexión muy interesante con Debran, interpretado por Burak Berkay. Todavía no se han revelado todos los detalles, pero se dice que su llegada traerá giros inesperados y va a sacudir bastante el equilibrio entre los personajes. Así que si pensabas que Sahib Ziller no podía ponerse más intensa, prepárate. Pero cuéntame, ¿qué opinas de este cambio? ¿Te gustaría ver a Leoner en nuevos papeles o lo extrañarás como Sargun? Te leo ahí. Señores, ¿será que él va a ser el hermano de Debran, el que estaba muerto? Porque acuérdense que Debran tenía un hermano que había muerto. Ay, no lo puedo creer. De hecho, Sahib Ziller, de todas las series favoritas que tengo en el momento, es la número 1. Entonces me emociona tanto porque este actor me encanta, me parece súper guapo. Y que lo integren en esta serie, muy emocionada estoy. Ahora sí es verdad que si antes no me la perdía, menos ahora me la voy a perder. Pero bueno, vamos con otras informaciones y es que la serie turca Esrep Rüya lo vuelve a hacer. El último capítulo que lanzaron con un mensaje sobre el terremoto conmovió a todo Turquía, así que los dejo con más detalle de esta información. La serie Esrep Rüya, una de las más comentadas del momento, volvió a ser tendencia esta semana, y no solo por su intensa historia de amor. El quinto episodio, que coincidió con un terremoto real de 6,2 grados en Estambul, dejó a todos con piel de gallina por su impactante escena sobre tragedias sísmica y la importancia de la ayuda de emergencia. En el capítulo, Demet Özdemir interpreta a Nisan, una joven que perdió a sus padres en el terremoto de Afyon-Dinar en el 1995 y que sobrevivió junto a su hermana. Una escena en particular tocó el corazón del público. Mientras cura una herida de Sresh, interpretado por Chagatai Ulusoy, Nisan le dice: «Después del terremoto tomé un curso de primeros auxilios, me volví paranoica». Una frase simple, pero que puso sobre la mesa algo muy importante: estar preparados puede marcar la diferencia. Y si por si fuera poco, se reveló un pedacito más del pasado de Nisan. La historia del terremoto es cierta, perdió a sus padres, solo le queda a su hermana, dice Irmak, personaje de Seren Benderlioglu, un recordatorio brutal de lo que muchas familias han vivido en carne propia. Pero no todo fue drama, también hubo chispas, porque sí, por fin pasó el primer beso entre Nisan y Esresh. Justo cuando Nisan iba a encontrarse con la comisaria Shiden en el parque, Esresh aparece y en medio de la tensión, el cariño se impone para evitar que él vea a Shiden. Ella lo besa, un momento que marcó un antes y después en la historia y por supuesto en las redes sociales. Esresh Rüya arrasó con audiencia y redes, fue el programa más visto del día con números, con 6,25 de rating y 17,93 de share en la categoría A-B. La serie cuenta con un reparto de lujo: Chagatai Ulusoy y Demet Özdemir. Pero cuéntame, ¿qué te pareció el capítulo? ¿Te conmovió el mensaje sobre el terremoto, tanto como el del beso entre Nisan y Esresh? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más actualizaciones de las series turcas. Pero bueno, cuéntame tú ahí si estás viendo Esrep Rüya, si te gusta. Es mi serie número 2 favorita porque Sahib Ziller sigue ganando, en verdad. No sé por qué, pero siento como que la trama más me gustó de Sahib Ziller. Y eso, que yo subestimé bastante esa serie, porque al principio cuando yo vi los 2 primeros capítulos dije, no, esta serie no me va a gustar. Y ahora es mi serie favorita actualmente. Después sigue Rüya y después Birgüsema Salih. Ay, Dios mío, es que, señora, imposible uno seleccionar una sola serie. Demasiadas historias, interesante, buenísima, con grandes actores. Pero bueno, vamos con otras informaciones, y es que la actriz Kaya Lem preocupa a todos en pleno rodaje. Los dejo con más detalles de esto. Momentos de tensión se vivieron esta semana durante las grabaciones de Emirgan, cuando la actriz Yasemin Kayalem tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital desde el set de grabación. Todo ocurrió durante el rodaje, cuando Yasemin comenzó a sentirse mal. El problema era plena hora pico y el tráfico en Estambul estaba imposible. Así que el equipo no dudó ni un segundo y la llevó rápidamente al Hospital Estatal de İstinye. Allí le aplicaron una inyección para aliviar el dolor y tras recibir atención médica fue dada de alta ese mismo día. La buena noticia: su estado de salud es estable y ya se encuentra mucho mejor. Por suerte todo quedó en un susto, pero ya sabemos lo exigente que pueden ser los rodajes, así que a cuidarse, Yasemin. Cuéntame, ¿te ha pasado alguna vez algo similar en el trabajo o en un proyecto importante? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, nada, Kayalem, y no solo Kayalem, todos los actores cuídense. Sabemos que estas series
la vemos muy simple y nos las disfrutamos en pantalla, pero detrás hay un gran trabajo, un trabajo bastante arduo, no solo con los actores, sino también con el equipo de producción y todo eso. Así que cuídense porque queremos más, más, más y más y más. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlos a que me vayan a seguir en mis redes sociales, en mi Instagram. También les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Invitarlos a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye. Me despido.